Sin más preámbulos, les damos la bienvenida nuevamente a esta sesión y le damos la palabra al padre expositor de esta noche. Él es el padre José Luis Pulido, de la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en nuestro decanato. Adelante, padre. Gracias, Ingrid. Muy buenas noches, como siempre. Muchas gracias por tu servicio, muy profesional y muy exacto, muy claro. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Ingrid. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que están por aquí reunidos en esta noche para continuar con nuestra preparación. Una preparación bastante, yo diría que bastante completa, bastante buena en Sagrada Escritura. Bien, pues ya ustedes han estado ya siguiendo todo este curso, ¿sí? Acabamos de, se vieron los profetas mayores, Isaías y Jeremías, quedan pendientes por ahí Ezequiel y Daniel, que después vendrán de los profetas menores, acuérdense de los profetas menores, llamados profetas menores, de los 12 profetas menores, parece por ahí ya tuvieron el acercamiento a Oseas, a Amós y a Miqueas, y ahora, en esta ocasión, tendremos el acercamiento a Nahum, Habacuc y Sofonías, ¿de acuerdo? Todos ellos profetas del siglo VII antes de Cristo, ¿sí? Hay que recordar, bueno, de alguna manera pensamos, sí, que las fechas son más o menos exactas, son cercanas a eso, pero finalmente, pues no tenemos una certeza total de las fechas. Lo conocemos y lo sabemos precisamente por la cuestión de pues las cuestiones históricas, ¿sí? Que se van dando por ahí y pues la importancia pues, que van teniendo dentro de la vida social, dentro de la vida cotidiana del pueblo de Israel. Bien, hoy entonces estamos en la lección número 29, hablando de los profetas del siglo VII, que van del año 700, más o menos, ¿sí? Al año 600 antes de Cristo. Sofonías, Nahum y Habacuc. Pasamos a la siguiente, por favor. Recordemos nosotros, ¿no? Obviamente estamos en ese siglo, estamos hablando de estos profetas menores, como ya decíamos, quedarán otros profetas menores por explorar un poquito, después se podrá hacer en algún otro de los temas que están aquí preparados para ustedes. Bien, vamos a empezar con el ambiente histórico del siglo VII en Israel. Sabemos que desde el año 700, ¿sí? Más o menos antes de Cristo, Asiria, el imperio de Asiria, por medio de sus grandes reyes, Sennacherib, Asaradón y Asurbanipal, llegan a su máximo esplendor. ¿De acuerdo? Son los que llevan ahí la hegemonía, los asirios, con una gran política de expansión y una gran política de ocupación de territorios que van hasta Egipto. ¿De acuerdo? Obviamente están, como dice por aquí, ¿no? Los asirios, los egipcios y los caldeos están presentes y fueron pueblos que luchaban para tener esa hegemonía del medio ambiente. En esta ocasión, bueno, vamos a hablar sobre los asirios. Las ciudades de Babilonia y Nínive fueron los centros culturales de la cultura y de la riqueza de ese tiempo. Y de alguna manera lo sabemos, Palestina, ¿sí? Que era tierra del pueblo escogido, pues estaba de una manera así como que sometida entre una y otra de las naciones conquistadoras. Pasamos a la siguiente, por favor. Fue el tiempo, ya se explicó en las lecciones anteriores, de los juegos políticos, de las alianzas con Asiria o con Egipto, que fueron causando esas ocupaciones o asedios y la caída final de Jerusalén en el tiempo del profeta Jeremías, que ya se estudió con anterioridad. En el año 605 antes de Cristo se consagra finalmente la victoria definitiva de Palestina, ¿sí? De Palestina, y entonces, perdón, es que me perdí aquí, la, ajá, se consagra la victoria de Palestina contra Egipto y los territorios de Siria, ¿sí? Fenicia y Palestina
fueron agregados a la ocupación de Siria. Entonces, los sirios, los ocupantes de Asiria, guiados por Senaquerib, Azaradón y Asurbanipal, finalmente son los que están teniendo esa hegemonía en toda la región. Pasamos a la siguiente, por favor. Sin embargo, el ambiente, el ánimo independiente de que Israel mal soportaba la ocupación y la sumisión, el mal gobierno de los reyes mismos de Judea, ¿sí?, va trayendo la derrota que se hizo definitiva con el asedio de Jerusalén en el año 587. Y obviamente vendrá la deportación del pueblo de Dios a Babilonia. Eso lo tenemos nosotros presentes en muchas ocasiones. En la Sagrada Escritura lo leemos mucho, ¿sí? Precisamente como los profetas, de alguna manera, tratan de hacer conciencia en el pueblo de Dios, de que finalmente esa situación pues es causada muchas veces y podríamos decir inclusive que lo ven así hasta como un castigo de Dios precisamente por esa situación que están viviendo, por ese mal gobierno, por ese mal comportamiento de la sociedad. Entre los reyes de Judea que conocemos, sí, ya como ineptos y que trajeron las críticas de los profetas, pues especialmente de Jeremías, destaca Josías, ¿sí? El rey Josías, que reinó, como lo vemos aquí nosotros, de los años 639 al 609, ensalzado por los mismos profetas por su reforma religiosa, después del descubrimiento de la ley en el año 622. Recordemos que se está en ese momento, ¿sí? Por el rey Josías, se está reconstruyendo el templo, y en la reconstrucción del templo se encuentran unos rollos, ¿sí?, que ya lo vieron ustedes también anteriormente, de la ley, que después se convertirá en el libro del Deuteronomio, ¿de acuerdo? En la segunda ley. Pasamos al siguiente, por favor. Vamos a hablar, pues, del profeta Sofonías, ¿sí? Sofonías, aquel que Yahvé ha protegido. Eso significa Sofonías. Predicó en Jerusalén durante, obviamente, este reinado de Josías. En sus profecías nos da a conocer el estado de Jerusalén antes de la reforma religiosa del Deuteronomio, sus idolatrías, las costumbres extranjeras y paganas, el falso profetismo, las violencias y las injusticias. Eso se hace muy presente en el Antiguo Testamento, lo conocemos, por la situación que se estaba viviendo. A veces creo yo que podemos hacer una crítica muy ácida en contra del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y habría que pensar todo ese bagaje que estaban tratando de evitar, que se estaba dando a su alrededor, y que pues no eran ajenos a ello. Entonces, precisamente por eso todas esas cuestiones de idolatrías, costumbres extranjeras, paganas, etcétera, podríamos pensar, pues, ¿por qué no entendían, no? Pues no entendían precisamente por eso, porque pues estaban los imperios encima de ellos, llevaban sus costumbres, llevaban sus religiones, llevaban sus dioses, y pues era fácil salir del contexto de ese sentirse el pueblo elegido por Dios, ¿no? Y luego, con los malos gobiernos y toda esa situación que vivieron, pues también esas situaciones se daban presente en las personas. También nos hace conocer los sentimientos de los creyentes que aceptaron con entusiasmo y vivieron la reforma de Josías. Hubo gente, obviamente, que al conocer precisamente esa reforma, que es de Josías, pero es el Deuteronomio, como nosotros lo conocemos, pues están felices, ¿no? Y quieren seguir al pie de la letra eso que descubrieron en el libro o en los rollos
del Deuteronomio. Siguiente, por favor. El libro de Sofonías. Leyendo este pequeñito libro de Sofonías, se notan en particular dos temas tratados por Sofonías. Uno, el día de Yahvé, ¿de acuerdo? Y el resto de Israel. El día de Yahvé y el resto de Israel. Este libro se puede dividir en 4 pequeñas partes, según el tema que trata. Lo tenemos ahí en la parte de abajo. La primera parte, ¿sí?, que está del capítulo 1, ahí lo tenemos, habla sobre el día de Yahvé, sobre Judá y Jerusalén. La segunda parte, que empieza en el capítulo 2, el día de Yahvé, es decir, sobre las naciones. La tercera parte, las nuevas amenazas a Jerusalén, que ya las conocemos, los asirios que están encima de ellos, ¿sí?, el capítulo número 3, y finalmente las promesas del resto de Israel. El resto de Israel, que lo veremos un poquito más adelante, es esa parte del pueblo de Israel que permanece fiel a la ley y permanece fiel a lo que Yahvé, ¿sí?, les ha mandado y les ha prometido. Pasamos al siguiente, por favor. ¿Cómo escribe Sofonías? Sofonías se escribe con un estilo directo y concreto, ¿sí? Y sus profecías se pueden acercar por sus temas y su estilo a los de Amós, que ya ustedes estudiaron en la presentación anterior. Bien. ¿Cuál es el mensaje de Sofonías? El profeta, antes que nada, denuncia las culpas de su pueblo y de la sociedad. Recordemos, la principal función del profetismo en Israel es anunciar y denunciar. Entonces, ¿qué hace Sofonías? ¿Sí? Denuncia las culpas de su pueblo y de la sociedad. La sintetiza en un único pecado, ¿sí? El orgullo. El orgullo que tenemos ahí nosotros, en las citas en donde lo podemos ir localizando, no tenemos el tiempo para poder estar viendo las citas, pero de ahí lo podemos estar viendo. De esta raíz, ¿sí?, del orgullo, florecen la idolatría, las injusticias y todos los males sociales. ¿De acuerdo? Primero. Pasamos a la segunda, por favor. El profeta lanza, ¿sí? Es en contra de estos vicios, ¿sí?, que hemos hablado, ¿sí?, de la injusticias, idolatría y los males sociales, que el profeta, en contra de esos vicios y de sus autores, lanza lo que llamamos el Dies Irae, ¿sí?, o el día del Señor, el día de la ira del Señor, el Dies Irae, día de la ira de Yahvé, ¿sí? El tema del día de Yahvé ya había sido tratado, recuerden ustedes, por el profeta Amós en el capítulo número 5, ¿sí? Ahí ya estaba, y también por el profeta Isaías, que también ya se estudió en el capítulo número 2, ¿sí? En Sofonías va a recibir, o va a adquirir, mejor dicho, este día del Señor, una dimensión cósmica, es decir, una dimensión universal, es para todos los pueblos. Estos versículos de Sofonías han hecho famoso al profeta Sofonías. El gran día de Yahvé se parece a un proceso hecho por un juez divino o a una inspección nocturna policíaca, lo tenemos ahí en Sofonías 1:12, o a una invasión militar que destruye todo. ¿De acuerdo? Este es el toque particular del profeta Sofonías. Pasamos a la siguiente, por favor. Sin embargo, de este gran desastre que lo estamos viendo inminente, por pura misericordia divina, como siempre, se podrá salvar el resto fiel, el resto de Israel, del cual hace alusión el profeta Sofonías en el capítulo 3. Un pueblo humilde y pobre.
por haber buscado a Dios en la justicia y la humildad, por haber puesto su confianza solo en el Señor. ¿De acuerdo? Esto sería más o menos así como que es un libro muy pequeñito, si se dieron cuenta, es un libro muy pequeñito, pero es un libro que sí nos enseña cómo, de alguna manera, el profeta asume la realidad del pueblo y la asume pensando en que todo esto es una consecuencia de sus actos, de sus situaciones. Tenemos un videíto por aquí que nos puede ayudar un poquito a entender un poquito más al profeta Sofonías. Lo vamos a ver, es un video cortito, pero creo que nos puede ayudar mucho a todos nosotros para entender un poquito mejor esta cuestión del profeta Sofonías. Ya nos está haciendo Ingrid favor de buscar por aquí el videíto de Sofonías para que nos haga favor de ponerlo y de escucharlo, por favor. El libro del profeta Sofonías. Sofonías vivió durante las décadas finales de Judá, el reino del sur. Fue cuando el rey Josías había intentado traer un cambio verdadero a la tierra al quitar los ídolos y restaurar el templo para adorar solo al Dios de Israel. Pero Israel ya había ido demasiado lejos. La adoración a otros dioses estaba demasiado arraigada en la vida del pueblo. Y resultó que el orgullo de Josías lo llevó a una muerte trágica en el campo de batalla, mientras conducía a Jerusalén hacia una colisión con Babilonia. Y Sofonías ya había visto cómo vendría todo esto. Durante años, él había estado advirtiendo a los líderes de Israel, y este breve libro es una colección de su poesía que resume su mensaje. Está diseñado para tener tres partes principales. La primera se enfoca en el día en que el juicio del Señor vendrá sobre Judá y Jerusalén. La segunda parte es acerca del día del juicio del Señor sobre las naciones y Jerusalén una vez más. Y luego, la tercera sección explora la esperanza que permanece para las naciones y para Jerusalén después del juicio de Dios. La primera sección inicia con una impactante inversión de Génesis 1. El bueno y ordenado mundo de Dios descenderá de vuelta al desorden, oscuridad y caos, volviéndose inhabitable una vez más. Y conforme sigues leyendo, te das cuenta de que el desarrollo de Sofonías de todas estas poderosas imágenes poéticas es para describir cómo terminará el mundo de Jerusalén. Todas las instituciones de la ciudad para adorar a los ídolos de los cananeos serán destruidas. Todos los líderes que cometieron injusticia, todos los centros económicos donde se realizaron préstamos y endeudamientos corruptos, todo desaparecerá con los muros de la ciudad. Sofonías desarrolla estas imágenes casi apocalípticas para mostrar la importancia de lo que va a suceder. Todo se refiere a un gran ejército que vendrá para acabar con Jerusalén. Ahora, es interesante que Sofonías nunca menciona de quién es el ejército que Dios usará para traer este juicio. Sabemos por los otros profetas, Miqueas o Habacuc, que es de Babilonia. Pero Sofonías nunca menciona eso. Y es porque quiere resaltar el papel de Dios en orquestar el auge y la caída de la ciudad. Y justo eso es lo que le da esperanza a Sofonías. No que Jerusalén como un todo pudiera escapar de su destino, pero en el poema final de la primera sección, él llama a cualquier persona en Jerusalén que quiera buscar al Señor. Y él dice que estos formarán el remanente fiel, las personas que podrían ser libradas si se arrepienten. En la segunda sección, Sofonías amplía su enfoque para incluir a las naciones que rodean a Judá, los filisteos o moabitas, los amonitas e incluso los asirios. Él los acusa a todos de corrupción, violencia y arrogancia, y él predice que todos ellos caerán también delante de Babilonia. Y lo impactante es que al final de esta sección, el pueblo al que se dirige es a los israelitas en Jerusalén. Es como si los líderes y profetas y sacerdotes de Israel fueran tan corruptos, violentos y tan separados de su Dios que él ya ni siquiera los reconoce como su pueblo. Así que esta sección termina con la decisión final de Dios. Él dice que él reunirá a todas las naciones, incluyendo a Jerusalén, y derramará su ardiente indignación.
La justicia de Dios se convierte en este fuego consumidor que devora la maldad de la tierra, lo que es realmente intenso. Así que la siguiente línea, que nos lleva a la parte final del libro, llega como una completa sorpresa. Descubrimos que este fuego consumidor de juicio divino no es para destruir a las personas. Más bien, su propósito es purificar a las naciones, incluyendo a Jerusalén. Así que la sección inicia cuando Dios dice que Él sanará y transformará a las naciones rebeldes en una familia unificada. Y que, después de haber sido purificados, ellos se volverán de su maldad e invocarán el nombre del Señor. Estas imágenes apuntan al cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, remontándose a Génesis 12, de que Dios encontraría una manera de bendecir a las naciones y a Jerusalén también. La conclusión del libro se enfoca en la restauración de la ciudad en el centro de las naciones. La presencia de Dios está ahí, en la ciudad restaurada, junto a ese fiel remanente que ha sido humillado y transformado por la misericordia de Dios. Y ellos son llamados a cantar y a regocijarse. Y luego, en esta sorprendente imagen, se nos dice que Dios es un poeta que también quiere cantar. Su Dios vivirá entre ustedes y Él los celebrará con canciones de júbilo, dice Sofonías. El poema final del libro termina con imágenes muy poderosas acerca de Dios reuniendo en su familia a los marginados, los pobres y los quebrantados, en donde los exalta en un lugar de honor. Y así termina el libro. El breve libro de Sofonías contiene algunas de las más intensas imágenes de la justicia y el amor de Dios que encontrarás en los profetas. Su justicia trata sobre su pasión por proteger y rescatar su mundo del horror de la maldad y de la violencia humana. Dios no tolerará las cosas horribles que los humanos se hacen entre ellos y a su mundo. Pero Él trae su justicia para restaurar, para crear un mundo en el que las personas puedan florecer con seguridad y paz debido a su amor. Así que Sofonías nos obliga a abrazar juntos estos dos aspectos del carácter de Dios, su justicia y su amor. Y Él quiere que descubramos que juntos ellos contienen la esperanza futura de nuestro mundo. Y de eso trata el libro de Sofonías. Bien, hasta aquí pues el video. Sí, creo que es muy claro y nos ayuda a entender un poquito más y un poquito mejor, obviamente, lo que estamos tratando de explicar aquí del profeta Sofonías. Tengamos presente muy bien la tarea fundamental del profeta, ¿no? Que en este caso se ve muy clara, la de denunciar todas aquellas cuestiones que nos separan de precisamente del querer de Dios, pero también de el anunciar que Dios está presente y que Dios es infinitamente misericordioso. Siempre vamos a encontrar en nosotros ese tipo de situaciones en donde finalmente vemos que Dios está presente con nosotros. Bien, vamos a pasar entonces ahora, por favor, al profeta Nahum, ¿de acuerdo? Acordémonos que los profetas son parte, estos tres profetas que vamos a ver el día de ahora con el libro de las Lamentaciones, son parte de los profetas menores. ¿Qué significa Nahum? Nahum significa Yahvé ha consolado. ¿Sí? Recordemos la importancia de los nombres bíblicos, ¿sí? Del significado de cada uno de ellos, que desafortunadamente muchos de nosotros no conocemos y se ha perdido mucho esa situación, ¿no? del nombre. Pero el nombre significa muchísimo. Recuerden ustedes aquel pasaje del Génesis en donde el Señor, nuestro Padre Dios Yahvé, hace pasar a todos los animales y le da el poder de nombrar, ¿sí? A Adán, le da el poder de nombrar, de ponerle nombre a todos los animales, ¿no? Ese es ejercer un dominio sobre ellos. Bien. De este profeta Nahum, casi nada sabemos de su vida ni de su persona, fuera de lo que está escrito en este libro. De Nahum 2, capítulo 2, versículo 1, podemos decir que predicó en Judá, casi seguramente en Jerusalén. Durante el tiempo, obviamente, estamos hablando de Josías y de su reforma. El tema de su predicación es la caída de Nínive. Recordemos nosotros lo que significa Nínive para el profeta,
para el pueblo de Israel. Sin embargo, esta ciudad de Nínive, seguramente en la mente del profeta, es el símbolo de todo pueblo o ciudad que se opone a los planes de Dios. O sea, no es por ser Nínive exclusivamente, sino porque representa precisamente a cualquiera que se opone a los planes de Dios. La siguiente, por favor. Bien, Nahum es el único profeta que habla directamente del pueblo de Israel. Habla solo de Nínive y de su destrucción. No habla, dije habla, ¿verdad? Perdóneme, no habla. El tema de la caída de Nínive es introducido por un salmo de la teofanía o de la manifestación de Dios que tenemos nosotros ahí en la cita de Nahum, versos del 1 al 8 del capítulo número 1. Las profecías de este profeta, su estilo y su mensaje, reflejan el corazón de un patriota israelita que ama tanto a su nación que con pasión nacionalista se lanza con amenazas sobre la ciudad opresora y enemiga Nínive. Pero lo hace implorando justicia de Dios y la realización de sus promesas. Tú nos has hecho promesas, Señor, queremos que cumplas esas promesas. Seguro que el Señor gobierna la historia de los pueblos y es fiel a la palabra que tiene para salvar a su pueblo. Nahum es un profeta seguro, en donde él dice, bueno, la estamos pasando mal. Esto lo identifico con la ciudad de Nínive, pero estoy seguro, diría el profeta Nahum, que efectivamente tú gobiernas, Señor, la historia de los pueblos. La siguiente, por favor. Las denuncias de este profeta nos pueden parecer muy fuertes y a veces hasta crueles contra los pueblos. Su actitud resulta muy dura. Nahum describe con la rabia, obviamente, de un oprimido, ¿sí? Estamos viviendo esa opresión fuerte del pueblo, sin concesión a compasión. O sea, vamos a ganar, vamos a destruirlos, y va a ganar, obviamente, nuestro Padre Dios Yahvé. Pero por debajo de esa dureza de sus palabras, podemos sacar una enseñanza para la historia. No hay poder que dure 1000 años, y el verdadero poderío de la nación no estriba en la fuerza ni en la opresión, sino en la justicia y en la fe de Dios. Es lo más importante. A pesar de que estemos muy mal, esto no puede durar. No puede durar. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Eso es un libro bastante pequeño, ¿sí? También el libro del profeta Nahum, y finalmente pues es lo que dice, lo que nos enseña el profeta Nahum. No me acuerdo, Ingrid, si tenemos el video del profeta Nahum, ¿sí? Para poderlo pasar, si me haces favor. Adelante, si me haces favor. Vamos a escuchar el libro del profeta. La explicación sencilla, pero que nos puede ayudar. El libro del profeta Sofonías. El libro del profeta Nahum. Este breve libro profético es una colección de poemas que anuncian la caída de uno de los peores opresores de Israel, el antiguo imperio asirio y su ciudad capital, Nínive. Los asirios se levantaron como uno de los primeros grandes imperios en el mundo, y su expansión hacia Israel resultó en la destrucción total y el exilio del reino del norte con todas sus tribus. Los ejércitos asirios eran violentos y destructivos a una escala que el mundo jamás había visto. Así que Israel y sus vecinos estaban esperando la caída de Asiria, que llegó eventualmente en el año 612 a.C. Los babilonios se levantaron y empezaron una rebelión que dominó a Nínive e hizo caer el imperio asirio.
Así que el capítulo 2 ilustra la caída de Nínive con una poesía vívida y el capítulo 3 explora la caída del imperio como un todo. Pero este libro no es solo una furiosa diatriba en contra de los enemigos de Israel. El capítulo introductor nos muestra que hay mucho, mucho más sucediendo aquí. El libro inicia con un poema alfabético incompleto, el cual comenzó describiendo una poderosa aparición de la gloria de Dios. Esto es muy similar a la manera en que inició el libro anterior, Miqueas, y de cómo el siguiente libro, Habacuc, concluirá. Y es Dios, el Creador Todopoderoso, viniendo a confrontar a las naciones y a traer su justicia sobre su maldad. Y el poema empieza citando la famosa frase con la que Dios se describe a sí mismo después del incidente del becerro de oro en el libro de Éxodo, capítulo 34. El Señor es lento para la ira, Él es imponente en su fuerza, Él no dejará a nadie sin castigo. Así que el resto del poema va de un lado a otro, contrastando el destino de las naciones violentas y arrogantes con el destino del remanente fiel de Dios. Cuando Dios destruya a todos los imperios arrogantes, Él proveerá refugio para aquellos que se humillen delante de Él. Ahora, esto es lo que es realmente interesante. Pensabas que este libro solo se trataba de Asiria, pero Nahum no menciona en ningún lado a Nínive o a Asiria en el capítulo 1. Y cuando describe la caída de los malos, él usa el lenguaje de Isaías sobre la caída de Babilonia, que sucedió mucho después en la historia. Y no solo eso, Nahum también describe la caída de los malos como buenas nuevas para el remanente del pueblo de Dios. Es una alusión directa a las buenas nuevas de Isaías sobre la caída de Babilonia. Así que todos estos pequeños detalles del capítulo 1 se unen para comunicar un punto clave. Para Nahum, la caída de Nínive se presenta como un ejemplo, como una imagen de cómo Dios está trabajando en la historia en cada época. Como Él no permitirá que los imperios arrogantes o violentos de nuestro mundo permanezcan para siempre. Y así, el mensaje de Nahum es de hecho muy similar al de Daniel. Asiria se destaca dentro de una larga línea de imperios violentos a través de la historia. Y el destino de Nínive es un recordatorio del compromiso de Dios de hacer caer a los violentos y arrogantes en todas las épocas. Con esta perspectiva del capítulo inicial, el libro entonces regresa a su enfoque en Asiria. Y así, el capítulo 2 describe la batalla de Nínive y el derrocamiento de la ciudad en etapas progresivas. Primero vemos la línea de combate de los soldados babilonios, y luego leemos sobre la carga de los carruajes. Luego, el caos en los muros de la ciudad conforme la ciudad es invadida. Luego, la matanza del pueblo de Nínive. Y luego, el saqueo de la ciudad. El capítulo 3 continúa describiendo los resultados de la caída de la ciudad para el imperio como un todo. Nahum inicia anunciando una desgracia sobre la ciudad que fue construida por sus reyes con la sangre del inocente. Es una imagen de cómo la injusticia estaba arraigada en el mismo sistema que hacía a Asiria tan exitosa. Pero su violencia ha sembrado las semillas de su propia destrucción. Así que Asiria caerá delante de Babilonia. El libro concluye con una burla contra el derrocado rey de Asiria. Él es golpeado con una herida fatal, y de las naciones que él oprimió alguna vez, nadie viene a ayudarlo. Más bien, ellos cantan y celebran su destrucción, y así termina el libro. Este es un libro sombrío, pero es importante ver cómo el mensaje de Nahum trata de los trágicos y perpetuos ciclos de violencia y opresión humana en todas las épocas. La historia humana está llena de tribus y naciones que se elevan a sí mismas y utilizan la violencia para tomar lo que quieren, produciendo la muerte del inocente. Y el libro de Nahum utiliza a Asiria y Babilonia como ejemplos para decirnos que Dios se aflige y que a Él sí le importa la muerte del inocente, y que su bondad y justicia lo llevan a orquestar la caída de las naciones opresivas. Y el juicio de Dios sobre el mal es una buena noticia, a menos, claro, que seas Asiria. Lo que nos lleva de vuelta a la conclusión del poema inicial en el capítulo 1, el cual nos dice que el Señor es bueno y que es refugio para el día de la angustia. Él protege a los que se refugian en Él. Y así, el breve libro de Nahum invita a cada lector a humillarse delante de la justicia de Dios y a confiar que a su tiempo Él hará caer a los opresores de todas las épocas y en todo lugar. Y de eso trata el libro de Nahum. Bien, gracias, Ingrid, muchas gracias. Pues nuevamente vemos la función del profetismo en el pueblo de Israel
y vemos precisamente que al final, pues siempre de todo vamos a encontrar ese mensaje de esperanza en donde la misericordia de ese buen Dios está presente y, bueno, obviamente se va a terminar con aquellas personas que oprimen, pero todo estará según el querer de nuestro Padre Dios Yahvé. Bien, pasamos al siguiente profeta, por favor. Vamos a pasar al profeta Habacuc. Vamos a esperar a que nos aparezca por aquí Habacuc. Vamos viendo ahorita, vamos viendo por aquí, ya debe de estar por aquí pronto. Sí, poco sabemos también de la vida de Habacuc, ¿sí? También sabemos que profetizó por ahí de los años 605 al 600, es decir, ya a finales del siglo VII, cuando Nabucodonosor, rey de los caldeos, que tenían como capital Babilonia, inicia su dominio sobre las naciones vecinas de Asia Menor y también, obviamente, sobre el pueblo de Israel. Entonces empezamos a tener por aquí nosotros ya esa intervención de Nabucodonosor, que lo vamos a tener presente por ahí en varios libros, ¿sí? Y vamos a estar viendo continuamente, pues, esa situación de los caldeos que se encuentran en Babilonia. Habacuc, ¿sí? Aparece a través de su libro como un profeta inserto y muy metido en la problemática de su tiempo. Estamos ahí en el color mostaza. Está muy metido en la problemática de su tiempo. Sus profecías enfrentan el tema dramático de la justicia divina. Recordemos que están con la cuestión de Babilonia, ¿de acuerdo? Frente a la realidad de los opresores, atropellos, injusticias contra aquel resto fiel, recuerden ustedes del resto fiel, ese resto que de alguna manera desde el principio mostró fidelidad a ese Dios que se preocupó por ellos. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente, por favor. El libro y el mensaje de Habacuc. Nuevamente nos encontramos con un pequeño libro, ¿sí? Que presenta, que es muy unitario en su temática, enfrenta el problema de la justicia divina, ya lo habíamos platicado un poquito antes, frente a las naciones y su desarrollo. El profeta se queja y se atreve a pedir cuentas a Dios. ¿Sí? O sea, están viendo la situación, cómo está, y dice, bueno, nosotros somos el pueblo elegido, somos tu pueblo, Señor, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir sufriendo? Le quiere pedir cuentas a Dios. Quiere saber hasta cuándo la justicia y la bondad de Dios se callará frente a las injusticias y a la opresión de un pueblo que está contra ellos, el pueblo asirio. Pasamos a la siguiente, por favor. En el capítulo 1, ¿sí? De los versículos 5 al 11, Dios va a dar su primera respuesta, ¿sí? Los que oprimen a Israel, los caldeos, los paganos, son inconscientemente, fíjense, eso es bien interesante, los instrumentos de la justicia divina. Así lo hace ver el profeta. Esas personas que están fuera, que están sojuzgando al pueblo, se convierten entonces ahora en aquellos instrumentos de la justicia divina sobre la infidelidad y la maldad de su pueblo. A mí se me hace muy interesante esto, porque finalmente lo que está diciendo el profeta es, bueno, es que nosotros debemos de asumir que no hemos hecho las cosas bien. Y si no hemos hecho las cosas bien, esto que estamos viviendo es consecuencia de nuestros actos. Y porque es consecuencia de nuestros actos, entonces es parte de la justicia que Dios tiene para su pueblo. Pero el profeta no está muy conforme con esta respuesta y replantea a Dios sus dudas y sus quejas. Y le dice al Señor, ¿no? ¿Cómo tú, Señor, miras al impío que se traga a otro más bueno que él? ¿De acuerdo?
esa situación que muchas veces nosotros vemos, ¿no? Que los malos aparentemente triunfan sobre los buenos, por así decirlo de una manera muy sencilla, ¿no? Y la segunda y definitiva respuesta de Dios es lapidaria, o sea, no hay más. Yahvé guarda secreto en su manera de obrar y de gobernar al mundo. Solamente nos pide que tengamos confianza en Él y nos mantengamos fieles. ¿Por qué? Porque el justo vive de su fidelidad. O sea, finalmente vas a tener esos problemas, los vas a seguir viviendo, están presentes, pero tú tienes que ser fiel a Yahvé. Tienes que ser fiel a Dios. Creo que muchas veces nosotros tendríamos que seguir esta enseñanza del profeta Habacuc cuando realmente vemos que las cosas a lo mejor no están funcionando como quisiéramos que funcionaran en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro país, ¿sí? Con tantas cuestiones de injusticia que estamos viviendo nosotros, ¿no? ¿Qué se nos pide a nosotros? Ser fieles, ser parte de ese resto fiel a Dios, a nuestro Padre Dios, Yahvé. Con esta seguridad en Dios, entonces, el profeta lanza sus maldiciones contra los opresores e injustos pueblos idólatras. ¿De acuerdo? Se va en contra de ellos. Muy bien, adelante, por favor, no hay problema. La siguiente. Podemos decir que el mensaje central de Habacuc es: el justo vivirá por su fe, por su fidelidad. ¿De acuerdo? Será recogido y ampliado por, después, lo vamos a ver, en la carta de Pablo a los romanos, de Pablo a los gálatas, y en la llamada carta a los hebreos, para demostrar que la salvación no viene por la ley, sino por la fe en Cristo. Ahí está. La temática, pues, del profeta Habacuc es muy semejante al problema trazado en el libro de Job. Por caminos diferentes llegan a la misma conclusión. No se le puede pedir cuentas a Dios de las injusticias de los hombres. Y eso lo tenemos que tener bien consciente nosotros. Una cosa es lo que nosotros podemos llegar a hacer y otra cosa es lo que Dios nos pide que hagamos. Y cómo nosotros muchas veces, por nuestra infidelidad a ese Dios que es amor, que se ha manifestado de una manera única en su Hijo Jesús, en el tiempo y en nuestra historia, pues nosotros respondemos de una manera negativa, ¿no? Por lo que entonces, lo único que nos queda es el camino de la fidelidad y tener confianza en la bondad y en la justicia de Dios, que finalmente, como lo habíamos dicho, es el rey, es el soberano de la historia. Entonces no va a hacer falta ver su justicia y la salvación, ¿sí? ¿Por qué? Porque se es justo y humilde. Entonces, lo que busca el profeta finalmente, nuevamente lo tenemos nosotros, es pues que seamos fieles, tengamos fe en Dios. Aparentemente Dios no está en ese momento. Imaginémonos al pueblo en el destierro, lejos de la tierra de promisión, viviendo una situación terrible. Yo pienso que inclusive peor que la de Egipto, ¿sí? Es otra cosa totalmente diferente, por supuesto, pero imaginémoslo así, ya conocen a Yahvé, ya están con Yahvé, ya saben lo que Yahvé les pide, no lo hacen y entonces tienen esa consecuencia. Vamos a ver pues ahora el videíto, por favor, también, si me haces favor, de el profeta Habacuc, por favor, para redondear un poquito lo que hemos platicado en este momento. El libro del profeta Habacuc. Él vivió durante las últimas décadas del reino del sur de Israel y era una época de injusticia e idolatría. Él vio en el horizonte la creciente amenaza de Babilonia y esas no eran buenas noticias para nadie. Pero a diferencia de otros profetas, Habacuc no acusa a Israel. Ni siquiera habla al pueblo de parte de Dios.
Más bien, todas sus palabras están dirigidas a Dios personalmente. Y el libro habla acerca de la lucha personal de Habacuc, su travesía personal al tratar de creer que Dios es bueno a pesar de tanta maldad y tragedias en el mundo. Así que las palabras de Habacuc son en realidad poemas de lamento y son muy similares a los lamentos que encuentras en el libro de Salmos. El poeta presenta una queja y luego dirige la atención de Dios al sufrimiento y a la injusticia en el mundo, demandándole que haga algo. De hecho, saber acerca de este lamento es clave para entender el diseño y el mensaje de este breve libro. Los capítulos 1 y 2 se enmarcan como una discusión que va y viene entre Habacuc y Dios, y el profeta presenta dos quejas a las que Dios ofrece dos respuestas. Su primera queja es que la vida en Israel se ha vuelto horrible. La Torá es ignorada, lo que resulta en violencia e injusticia, y todo esto es tolerado por los líderes corruptos de Israel. Y Habacuc está clamando, pidiéndole a Dios que haga algo, pero nada parece cambiar. Pero luego, de repente, Dios responde diciendo que Él está muy consciente de la corrupción de su propio pueblo, Israel, y que está convocando a los ejércitos de Babilonia para dejar que su justicia caiga sobre Israel. Y de manera muy similar al mensaje de Miqueas o de Isaías, Dios dice que usará este terrible imperio para devorar a Israel por su injusticia y su maldad. Pero Habacuc tiene un problema con esta respuesta, así que ofrece su segunda queja. Él dice que Babilonia es aún peor que Israel, que ellos son más corruptos, más violentos, que han deificado su propio poder militar, que tratan a los humanos como a animales, atrapándolos como peces en una red. Ellos devoran a las naciones y a los pueblos para construir su propio imperio. Así que Habacuc dice, ¿cómo puedes tú, un Dios santo, usar esas naciones tan corruptas como tus instrumentos en la historia? Él demanda una explicación. De hecho, Habacuc se representa a sí mismo como una atalaya en los muros de la ciudad, esperando la respuesta de Dios que eventualmente llega. Dios le dice a Habacuc que tome unas tablas y un cincel y escriba lo que vea y escuche. Es una visión sobre un momento señalado en el futuro, y aunque parezca lenta su venida, eventualmente llegará. De hecho, Dios dice que el justo vivirá por su fe en esta esperanza y visión. Entonces, ¿cuál es esa promesa divina que Habacuc debe escribir? Que Dios hará caer a Babilonia. Dios dice que la violencia y la opresión de las naciones crea un ciclo interminable de venganza, y que Dios usará este ciclo para atraer el auge y la caída de las naciones. Y el hecho de que Dios pueda, por un tiempo, usar a una nación corrupta como Babilonia, no significa que Él respalde todo lo que hacen. Él hace responsable a todas las naciones delante de su justicia. Así que Babilonia caerá junto con cualquier otra nación que actúe como ellos. La promesa de Dios es luego elaborada en una serie de 5 ayes que describen la clase de opresión e injusticia perpetuada por naciones como Babilonia. Los primeros 2 son en contra de las prácticas económicas injustas, como cuando los ricos cobran intereses muy altos solo para hacer que los pobres permanezcan endeudados. Así que ellos acumulan su riqueza a través de métodos deshonestos. El tercer ay es una crítica a la esclavitud, a tratar a los humanos como animales y amenazarlos con violencia si no producen. El cuarto ay es contra el abuso del alcohol por parte de los líderes irresponsables. Mientras el pueblo está sufriendo bajo su mal liderazgo, ellos están de fiesta y desperdiciando el dinero en sexo y alcohol. Y el último ay expone la idolatría, el motor que mueve esas naciones. Ellos han hecho del poder y de la seguridad nacional sus dioses, ofreciéndoles lealtad a cualquier costo. Así que el pueblo se convierte en esclavo de su propio imperio nacional. Ahora, las prácticas que se describen aquí no suceden únicamente en Babilonia, pero esto es parte de la cuestión. Dada la condición humana, la mayoría de las naciones eventualmente se convertirán en una Babilonia. Y así es como la respuesta de Dios a Habacuc en este libro se convierte en la respuesta de Dios a todas las generaciones posteriores, para cualquiera que viva en un mundo gobernado por otras Babilonias. Pero deja en el aire la pregunta, ¿Dios permitirá que este ciclo, el auge y la caída de los imperios similares a Babilonia, continúe para siempre?
Y el capítulo 3 trata sobre esa pregunta. Se nos dice que esta es una oración de Habacuc y comienza con Habacuc rogándole a Dios que actúe en el presente, como lo ha hecho en el pasado, haciendo caer a las naciones corruptas. Lo que sigue es un poema muy antiguo. Primero describe una poderosa y aterradora aparición de Dios. Es muy similar a los poemas introductorios de Miqueas y Nahum, y similar a la aparición de Dios en el monte Sinaí, en el libro de Éxodo. Tenemos nube, fuego y temblor. Cuando el Creador aparezca para confrontar la maldad humana, todo el mundo estará poniendo atención. Habacuc luego continúa describiendo esta futura derrota del mal como un futuro éxodo, justo como cuando Dios vino como guerrero y abrió en dos el mar en su batalla contra Faraón. Habacuc dice que Dios traerá su juicio sobre la cabeza de la casa del impío. Así que Faraón, al igual que Babilonia, se ha convertido aquí en un arquetipo de las naciones humanas violentas. Pero al mismo tiempo, se nos dice que cuando Dios confronte la maldad, Él salvará a su pueblo y a su ungido. Es una referencia al rey del linaje de David. Así que en este poema, la historia del éxodo en el pasado se ha convertido en una imagen del éxodo del futuro que Dios producirá. Él derrotará la maldad una vez más y hará caer a los faraones y a las Babilonias de este mundo. Él traerá justicia a todos los pueblos y rescatará a los oprimidos y a los inocentes. Y esta es la esperanza que hace que Habacuc pueda concluir el libro con una alabanza llena de esperanza. Incluso si el mundo está desmoronándose con hambrunas o sequías, o guerras, o lo que sea, Él elegirá confiar y gozarse en las promesas del pacto de Dios. Así que Habacuc, hacia el final de su libro, se convierte en un ejemplo resplandeciente de cómo el justo vive por la fe. Habacuc reconoce lo oscuro y caótico que es el mundo y en lo que nuestras vidas pueden tornarse, y nos invita a un camino de fe, de confiar en que Dios ama a este mundo más de lo que nosotros lo hacemos y que un día Él enfrentará su maldad. Y de eso trata el libro de Habacuc. Gracias, Ingrid. Continuamos con las diapositivas, por favor. Bien, obviamente si hemos hablado que Habacuc está profetizando a finales del siglo VII, obviamente eso lo podemos conectar muy bien con los profetas del exilio, ¿sí? Ya que en el siglo VI y V, el pueblo de Dios vive una amarga experiencia de exilio en Babilonia, ya, lo que habíamos hablado hace un momento, misma que marcó también las palabras de los profetas del tiempo. Los libros que fueron escritos durante ese tiempo fueron Ezequiel, las Lamentaciones, y ya recordarán ustedes de la cuestión de Isaías, se va a escribir en este momento lo que llamamos el Deutero Isaías o segundo Isaías, ¿sí? De Ezequiel se va a tratar un poquito más tarde, un poquito después, en los temas posteriores, ¿sí? Vamos a hablar ahora nada más rápidamente del ambiente que se vivió en ese momento, el ambiente histórico durante el exilio, y después hablaremos un poquito sobre, dejamos a Ezequiel aparte, el Deutero Isaías también se va a hacer aparte, y hablamos un poquito sobre el libro de las Lamentaciones. ¿Cuál es el ambiente histórico durante el exilio? Fueron 3 las deportaciones, de hecho, ¿de acuerdo? Acuérdense que estábamos diciendo cómo nuestro profeta vive del 605, finales del siglo VII, entonces, muy cercano a eso, en el 597, bajo el rey Joaquín, ¿sí? El pueblo de Israel sufre el empobrecimiento de ellos, pues, y obviamente esas acequias fueron mermando, ¿sí? En los pobladores de Jerusalén. Así llega el 597 y cae Jerusalén a los asirios, ¿sí? Bajo el rey Joaquín. Pero no la destruyen, es lo interesante, no la destruyen, sino que se llevan a un profeta, precisamente Ezequiel, el profeta del destierro, después hablará de él. La segunda, ¿sí? Es en el año 586, quizá la más escuchada, en 586, que fueron llevados a vivir a Babilonia, ¿sí? Pero obviamente, ¿a quiénes se llevaron? ¿A quiénes se exiliaron? A los mejores
¿sí? A los mejores del pueblo. Y la tercera deportación encontramos en el año 582, ¿sí? Que se da a consecuencia de los desórdenes que protagonizaron algunos judíos que habían quedado en Jerusalén después de la destrucción. Se calcula más o menos que en las tres deportaciones salieron más o menos como 60,000 israelitas, ¿sí? Que era la mejor parte de la sociedad, los más activos e inteligentes del pueblo de Israel. La siguiente, por favor. ¿Quién se quedó en Palestina? Cuando se habla del exilio a Babilonia, no se entiende que todo el pueblo de Dios fue deportado en masa. Quedó en Judea y en Palestina una parte del pueblo. ¿Quiénes? Los campesinos, comerciantes, el pueblo proletario, pobre, ajeno a la política y a la suerte del pueblo de Israel. Las condiciones materiales y espirituales de esta pobre gente que se quedó sin patria debieron ser muy duras. Jerusalén y su templo están destruidos. El país estaba sin pueblo, sin leyes, sin jefes. Quedó un pueblo sin religión, sin esperanza. Muchos obviamente pierden su fe en Yahvé, que Yahvé los ha abandonado, los ha olvidado. Y obviamente, como hemos dicho, ¿sí? A lo largo de la historia del pueblo de Israel, pues muchos de ellos van y buscan refugio en las religiones de los pueblos cercanos. ¿Cuál es la siguiente prueba? La suerte de los deportados. La marcha de los exiliados también fue dura, ¿sí? Desde Ramá partieron hasta Babilonia. Debieron ser meses de marcha forzada, muy forzada. Obviamente llegan los más fuertes. Han de haber muerto bastantes en el camino, y fueron distribuidos en los varios pueblos alrededor de Babilonia, en los trabajos de los campos o de la ciudad. ¿Qué pasa? Con el pasar de los años, sus condiciones mejoran mucho, especialmente para los más inteligentes, para los más expertos, que llegan a tener independencia y hasta riquezas. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la condición espiritual de los exiliados? Y aquí es una cosa bien interesante, ¿sí? Porque de este grupo de los exiliados está precisamente el grupo de ese resto fiel, el resto de Israel, portador de las promesas de Yahvé, de que habían hablado los profetas. El Señor había puesto su mirada misericordiosa sobre ellos y no sobre la parte del pueblo que quedó en la patria. Ellos, los deportados, ese resto de Israel, desde el destierro, desde su humillación, hacen resurgir las esperanzas de salvación y de fidelidad a Dios en la restauración del templo y de la nación. Pasamos a la siguiente, por favor. Para mantener viva esta esperanza, el Señor mandó especialmente a su profeta Ezequiel, el profeta del exilio, que se estudiará un poco después, ¿sí? El signo y la bandera, Ezequiel, de que no solo mantendrá despierta la fe en los exiliados, sino que va a purificar, ¿sí? Esa religión ritualista del pueblo en una religión, como lo hemos escuchado en Ezequiel, con un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne, ¿de acuerdo? De tal manera, poco a poco, los desterrados tomaron conciencia de ser el resto de Israel salvífico y cimentaron su esperanza y su fe. De esto lo atestigua, obviamente, el Salmo 37. Pasamos al siguiente, por favor. De aquí surge el libro de las Lamentaciones, ¿sí? Porque el libro de las Lamentaciones tiene ese tema de la triste experiencia de la derrota y del templo destruido, de la nación subyugada, ¿sí? Que hacen hacer este pequeño libro de origen litúrgico, compuesto en 5 lamentaciones, con el tema central de la caída de Jerusalén en el año 587. Pasamos. Después de la ruina de Jerusalén y de las cosas que vivieron tan terribles, ¿sí? Que sucedieron en esta ocasión, los piadosos israelitas tratan de comprender el significado de esta catástrofe. Recordemos que siempre se ve esa presencia
ese querer de Dios en el pueblo y en las personas, y es lo que se trata de buscar, que no es fácil encontrarlo. Y aquí lo vemos, ¿sí? Pero de todas maneras ellos quieren encontrarlo. Y ven las ruinas como un castigo de Dios. Recordemos, estamos en el Antiguo Testamento y ese Dios Yahvé del Antiguo Testamento es un Dios que castiga de esa manera al pueblo por sus infidelidades especialmente. Y reafirman entonces su amor a Yahvé, ¿sí? Y especialmente el amor que tiene Yahvé para ellos, para su pueblo. Pasamos a la siguiente, por favor. Cuando los desterrados vuelven a su patria en el 530, en el año 530 antes de Cristo, en el siglo VI, muy posible se reunían para orar en común y juntos alternaban estos lamentos, ¿no? Todo lo que pasaron, todo lo que vivieron, posiblemente lo recordaban al regresar. Después siguieron rezándolos cada año en la fecha que recordaba la catástrofe y más tarde la iglesia se acostumbró a rezarlos en la Semana Santa para, ¿sí?, hacerlos concordar con la muerte del Señor Jesús. La tradición judía atribuía a Jeremías este poema, obviamente Jeremías, que era el profeta del destierro, no tanto porque sea su autor, sino obviamente porque el espíritu y el sentimiento de las lamentaciones son muy parecidas también al estilo del profeta que obviamente se encontraba en el exilio, en el destierro. Bien, vamos a escuchar el último de los videos que tenemos preparados para ustedes, ¿sí?, que nos habla sobre este pequeño también libro de las lamentaciones. El libro de Lamentaciones es un libro único en el Antiguo Testamento que contiene 5 poemas de un autor anónimo que sobrevivió y ahora está reflexionando sobre el asedio babilonio de Jerusalén y la destrucción y el exilio que le siguió. Recuerda la historia completa en el libro de Segunda de Reyes. La caída de Jerusalén y el exilio era la catástrofe más horrenda en la historia de Israel hasta este punto. Recuerda, Dios le había prometido la tierra a Abraham. Le había dado a David victoria para hacer a Jerusalén la capital de Israel. Y de David provino el linaje real de los reyes. Tenías la presencia de Dios ahí en el templo, donde los sacerdotes mantenían los rituales de adoración de Israel. Después de 500 años de toda esta historia, en el verano del 587 a.C., la ciudad cayó en las manos de Babilonia. Todo fue aniquilado y destruido. Así que el libro de Lamentaciones es un recordatorio del dolor y la confusión de los israelitas que sobrevivieron a esta destrucción. Ahora, los poemas de lamento que se encuentran aquí no son únicos en la Biblia. Hay muchos de ellos en el libro de los Salmos. Y estos poemas bíblicos de lamento hacen varias cosas. Son una forma de protesta. Son una manera de llamar la atención de todos, incluyendo la atención de Dios, a las cosas horribles que suceden en este mundo y que no deben ser toleradas. Son una manera de procesar las emociones. Así que en estos poemas el pueblo de Dios ventila su enojo y desesperación por la ruina causada por el pecado y el egoísmo de las personas. Y estos poemas son un lugar para dar voz a la confusión. El sufrimiento nos hace cuestionarnos acerca del carácter y las promesas de Dios, y nada de esto se ve como algo malo en la Biblia. Todo lo contrario, estos poemas de lamento le dan una dignidad sagrada al sufrimiento humano. Así que estas palabras humanas de dolor, que son dirigidas a Dios, se han convertido en parte de la palabra de Dios para su pueblo. El diseño de estos 5 poemas es muy intencional. Es parte del mensaje del libro. Los capítulos del 1 al 4 se conocen como acrósticos, que significa poemas alfabéticos. Cada verso poético inicia con una letra nueva del alfabeto hebreo, que está conformado por 22 letras. Ahora, esta estructura ordenada y lineal está en fuerte contraste con el desorden del dolor y la pena, mezclada con confusión que se expresa en estos poemas. Así que es como si el sufrimiento de Israel se explorara de la A a la Z y está intentando expresar algo inexpresable.
Los capítulos del 1 al 2 tienen un verso por letra cada uno, lo que les da un diseño bastante similar, pero los temas son muy diferentes. Así que el capítulo 1 se enfoca en el dolor y la vergüenza de una figura llamada Señora Sión. El poeta personifica a la ciudad de Jerusalén como una viuda, también llamada hija de Sión. Y ella se sienta sola. Está angustiada por sus seres queridos, devastada. Nadie viene a consolarla. Es una metáfora muy poderosa. Y luego habla la señora Sión. Ella clama al Señor para que le ponga atención a su destino. Y a través de esta imagen, el poeta está mostrando que la destrucción de la ciudad trajo un nivel de trauma psicológico en los israelitas que solo puede ser expresado como la experiencia de un funeral y la muerte de un ser amado. El capítulo 2 se enfoca en la caída de Jerusalén y cómo ésta fue consecuencia del pecado de Israel y fue producida por la ira de Dios, la cual es una palabra clave en este poema. Es importante recordar que en la Biblia, la ira de Dios no es un enojo espontáneo y volátil. Los poetas y profetas bíblicos utilizan esta palabra para hablar de la justicia de Dios. Israel había entrado en un acuerdo de pacto con Dios, y durante siglos habían estado violándolo al adorar a otros dioses, perpetrando la injusticia y oprimiendo al pobre. Y sí, Dios es lento para airarse, pero Él eventualmente se aira por la maldad humana, y Él traerá su justo enojo en la forma de un castigo. En el caso de Jerusalén, esto implicó permitir que Babilonia viniera y conquistara la ciudad. Así que este poema está reconociendo que la ira de Dios está justificada. Pero esto no impide que el poeta se lamente y le pida a Dios que muestre compasión una vez más. El capítulo 3 rompe este patrón de diseño al tener 3 versos por letra, así que es el poema más largo del libro. Y la voz que se escucha es la de un hombre solitario hablando desde su sufrimiento y dolor como representante de todo el pueblo. Y lo interesante es que este capítulo está lleno de lenguaje tomado de otras partes del Antiguo Testamento, de los lamentos de Job y de otros salmos de lamento importantes, e incluso de los poemas del siervo sufriente en Isaías. Y el poeta ve su dificultad como una clase de justicia de Dios, como dice el capítulo 2. Pero, paradójicamente, esto le da esperanza al poeta y lo lleva a ofrecer las únicas palabras de esperanza en todo el libro. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. El poeta razona que si Dios es lo suficientemente consistente para traer su justicia sobre la maldad humana, entonces Él también será consistente con su promesa de pacto de no permitir que la maldad tenga la última palabra. Así que para este poeta, el juicio de Dios es el semillero de esperanza para el futuro. El capítulo 4 regresa a la misma estructura alfabética de los capítulos 1 y 2, y es una vívida y perturbadora descripción del asedio por 2 años en Jerusalén. Y contrasta cómo las cosas solían ser en Jerusalén del pasado y lo terribles que se han convertido durante el asedio. Los niños solían reír y jugar en las calles, pero ahora mendigan comida. Los ricos solían comer manjares lujosos, pero ahora comen lo que sea que puedan encontrar en el polvo. Y los líderes reales solían estar llenos de esplendor, pero ahora están hambrientos, sucios e irreconocibles. Y el rey ungido del linaje de David ha sido capturado y arrestado. Así que el poder del poema viene del impacto de estos contrastes y está explorando la profundidad del sufrimiento que Israel trajo sobre sí misma. Ahora, el poema final es único porque rompe con el patrón de diseño. Es igual de largo que los otros poemas alfabéticos, pero sin orden. Es como si el poeta no pudiera soportarlo más y su dolor ha explotado en un caos. El poema es una oración comunitaria por la misericordia de Dios. Israel le ruega a Dios que no ignore su sufrimiento ni los abandone. Y el poema ofrece una larga lista de las diferentes clases de personas que fueron devastadas por la caída de la ciudad. Ellos le piden a Dios que no se olvide de estas personas y se lamentan en nombre de otros, dándole voz a su dolor. Sufrir en silencio simplemente no es una virtud en este libro. No se le pide al pueblo de Dios que niegue sus emociones, sino que alcen la voz de protesta para expresar sus sentimientos y derramarlos delante de Dios. El libro termina con algo parecido a una paradoja.
El poeta reconoce que Dios es el Rey eterno del mundo, pero también que las circunstancias los hacen sentir como si Dios no estuviera por ningún lado. Así que las palabras finales del libro dejan esta tensión completamente sin resolver. Y pregunta, ¿a no ser que nos hayas desechado totalmente? Y el libro termina. El poeta no ofrece una conclusión linda y limpia, muy similar a nuestras propias experiencias de dolor y sufrimiento. La historia de la Biblia no termina aquí, pero este importante libro nos muestra cómo el lamento, la oración y el dolor son una parte crucial del camino de fe del pueblo de Dios en un mundo quebrantado. Y de eso trata el libro de Lamentaciones. Muy bien, pues con esto estamos concluyendo nuestro tema de esta noche. Creo que hemos recibido mucha información. Es información muy interesante, yo siento, porque está exactamente, nos hemos situado en el siglo anterior precisamente de esta deportación, de este destierro a Babilonia. Y yo creo que, bueno, verlo en un conjunto, todo lo que hemos visto y cómo los profetas van denunciando y anunciando lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, tenemos esa visión de una manera general, ¿sí? Con mucha información seguramente, pero que finalmente es lo de menos, ¿no? Lo que importa es pues saber que efectivamente la Biblia se escribió a lo largo de muchos años y muchas cosas han pasado desde entonces, pero que finalmente detrás de todo siempre tendremos que la justicia, el bien, el amor siempre va a triunfar sobre aquellas situaciones que vayan en contra de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Bien, pues eso es lo que tenemos preparado para el día de ahora, para esta tarde, para esta noche. Espero que les haya servido, ¿sí? Y estamos aquí listos por si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, con mucho gusto. Gracias, padre. Hermanos, ya está abierto el chat y si gustan que les activemos su micrófono, a favor de levantar la mano. Tenemos una pregunta ya en el chat, padre, de qué significa el nombre de Habacuc. El nombre de Habacuc no sabemos exactamente, no se sabe mucho sobre ellos, sobre Habacuc. Solamente se sabe el nombre, no tiene un significado, no se le ha encontrado un significado en hebreo, entonces ciertamente no tenemos esa referencia directa, ¿no? Al significado. Lo que decíamos, algunos sí tienen el significado, la mayoría de ellos por la importancia que adquiere el significado en las personas, sí lo tienen, pero en algunas ocasiones no lo encontramos. No sé si hay alguna otra por ahí. Vamos a darles un momentito más para que lo piensen. Justo acabamos, bueno, nos dio también curiosidad y googleamos la posibilidad del significado y también, bueno, incluso nos dice que es inseguro, así como que no se sabe con certeza, pero podría significar abrazar. Exactamente, pero como muchas de las cosas pues son inciertas, ¿no? Entonces, finalmente unas sí saben si es sí lo saben, ¿no? Por aquí veo una pregunta que decía, no sé si la viste, Ingrid, sobre qué significaba teofanía. No sé si así lo vi. Vamos a abrir el micrófono y ahorita respondemos eso. Adelante, Nicolás y Patricia. Buenas noches. Yo me quedé con la duda, padre, que usted comentaba que este Habacuc le pide cuentas a Dios, pero también no sé si entendí bien o hizo el comentario que era un pueblo idólatra. Sí, o sea, lo que pasa es lo que siempre pasa. Le está pidiendo cuentas a Dios porque es lo que pasa, estamos viviendo una situación y entonces, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué has callado sobre tantas injusticias? Y la razón que él ve también es precisamente
todas estas faltas de congruencia en las personas que caen en idolatrías y en el abandono de la fe en Yahvé, ¿no? En Dios Yahvé. Y entonces precisamente es eso, es ese, o sea, ¿por qué, Señor, nos dejas y luego nos dejas tan mal, ¿no? O sea, ¿qué te hemos hecho? ¿Qué ha pasado con nosotros? Y entonces él encuentra precisamente que efectivamente, pues a pesar de que hay muchas personas que están o que aparentemente tienen más suerte que nosotros, las personas que no profesan la fe de alguna manera, pues entonces dice, bueno, entonces está pasando esto precisamente por estos impíos, por estas gentes, por estas personas que no creen en ti, Señor, entonces por eso estamos, de alguna manera estamos recibiendo esa justicia divina, ese castigo divino por parte tuya, ¿no? Muchas gracias. De nada, al contrario. De la teofanía es la manifestación de Dios como tal. Eso quiere decir teofanía, ¿sí? Sí, sí, la raíz, pues eso, es la manifestación de Dios. Y acuérdense ustedes, en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, tenemos las teofanías, y las teofanías es cuando Dios habla, cuando Dios se hace presente en el pueblo, y cuando hay truenos, hay temblores, hay lluvia, hay vientos fuertes, huracanados, todas esas situaciones que enmarcan la teofanía, la manifestación de Dios, porque Dios es el inalcanzable, es el grande, es el que no sabemos ni cómo está, pero ahí está Dios. Entonces precisamente por eso se remarcan todas esas situaciones en las teofanías, en las manifestaciones de Dios. Tenemos un comentario de nuestra hermana Claudia que los temas de los profetas nos enseñan que hay que denunciar, no quedarnos callados, y hoy nos dice que a veces Dios utiliza algunas situaciones para regresar a Él, y aunque a lo mejor no vamos a ver la justicia en nuestro tiempo, debemos tener esperanza que nuestra nación tendrá un mejor futuro. Muy bien, yo también estoy de acuerdo, y recordemos que nosotros todos los que estamos aquí presentes, que fuimos bautizados, fuimos constituidos profetas, todos, absolutamente todos. Somos un pueblo de profetas. Y ciertamente, pues es que es muy importante denunciar, por supuesto, claro que es muy importante, pero yo creo que también no podemos dejar a un lado que la denuncia siempre va a ir acompañada del anuncio de la buena nueva, del anuncio de que al cual estamos nosotros a llamar para vivir la esperanza en algo mejor, que espero yo que no los míos, sino sus hijos y sus nietos y sus bisnietos vean un mundo mejor. Yo creo que eso es lo que es la esperanza cristiana, ahora lo podemos llamar así, esperanza como esperanza cristiana, para que vivamos un mundo mejor, un país mejor, un mundo mejor, pues en general. Pues parece que ya no hay más manitas ni otros comentarios. Muy Si bien, nos pues hace... entonces pues muchísimas gracias a todos, gracias por haber estado, perdón por haberles quitado un poquito de tiempo, espero que lo hayan disfrutado, porque finalmente eso que hayan, ¿saben? Yo siento, cuando lo estaba preparando, lo estaba viendo, y yo como que decía, bueno, a lo mejor va a ser como que muy árido, pero ahora que lo estamos viviendo, yo creo que fue una cuestión muy aleccionadora, algo del que realmente vale la pena tenerlo presente, ¿sí? A lo mejor no tanto como una cuestión histórica, pero sí como una cuestión de la presencia de Dios en la historia del ser humano, la presencia de ese Dios que es misericordioso, que es lento a la cólera, por supuesto, que es rico en misericordia, y ese Dios que nos ama y que está siempre dispuesto a estar con nosotros. Pues muchas gracias
Sí, si no hay nada que hacer, si quieren, les doy la bendición para que los acompañe a todos ustedes en su casa, en sus hogares. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios me los bendiga mucho. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Ingrid, como siempre, por tu apoyo. Muchas gracias a todos. Eunice, por supuesto, también, gracias. Ahí la veo que está muy tranquila y recostada, muy a gusto, ¿sí? Ya, para que descansen todos, vámonos a descansar todos. Dios me los bendiga. Muchas gracias, Padre. Gracias, hermanos. Nos vemos en la siguiente sesión la semana que entra. Que tengan bendecido descanso y cerramos esta sesión. Hasta pronto.